Vamos a conversar con el doctor Adolfo Rubinstein. Él ha sido ministro de Salud de la Nación, entre otros muchos cargos. Recibido como médico en la Universidad de Buenos Aires, pero luego también con algunas especializaciones en Estados Unidos. Nos visita aquí a la Universidad Nacional de Villa Mercedes para hablar específicamente de una propuesta en la cual viene batallando desde hace una pila de años, como es la implementación de la cobertura universal de salud. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por su visita. Y si no es mucha pretensión, ¿nos podría desgranar los principales lineamientos de su propuesta? Por supuesto. ¿Qué quiere decir cobertura universal? Que es algo de lo que vamos a hablar ahora. Cobertura universal quiere decir, conceptualmente, ofrecer los servicios necesarios a toda la población sin que la población tenga ninguna penuria financiera al momento de utilizar los servicios. Ese es el concepto de cobertura universal. ¿Es un poquito utópico? Yo te diría que es en gran medida aspiracional, pero es un norte, que de hecho está hoy comprendido dentro de los objetivos de desarrollo sustentable, y claramente está consagrado por las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud. Pero como vos bien decís, es un objetivo aspiracional, pero te señala un camino. Además está en la Constitución Nacional garantizar este derecho. Sí, no tanto en la Constitución, sino como en los acuerdos, digamos, que tiene, digamos, sobre derechos que tiene, que sobre todo después de la Constitución del 94. Pero sí, claramente la salud es un bien público y es un derecho meritorio, es decir, todos merecemos tener adecuado acceso a la salud. El tema es que en la Argentina, digamos, como todos tenemos derecho a recibir atención por parte de cualquier efector público, ¿sí? Seamos ciudadanos o seamos residentes, uno podría decir, bueno, en la Argentina existe cobertura universal, pero hay que diferenciar bien lo que es acceso de cobertura. Cobertura quiere decir tener acceso a los servicios de salud con adecuada efectividad, oportunidad y calidad, es decir, en tiempo y forma. Y eso de equidad también. Absolutamente. Y eso no necesariamente es así. Lamentablemente, el lugar donde vos vivís, donde trabajás, tu nivel socioeconómico o el tipo de cobertura sanitaria, digamos, aumenta o reduce la chance de enfermar o morir en nuestro país de muchas enfermedades. Y si vos ves, y hoy lo voy a presentar eso, las diferencias, las brechas de mortalidad infantil, mortalidad materna, mortalidad por cáncer, son enormes e inadmisibles en nuestro país. Usted ha dicho en alguna de sus exposiciones que uno de los problemas es la gran fragmentación que tiene el sistema de salud, donde hay obras públicas, obras sociales privadas, prepagas, las obras sociales provinciales, y que un poco el proyecto aspira a unificar esto. Pero es una tarea realmente titánica. No, no es unificar, es articular, es integrar, no es unificar. Nosotros ya, hoy te diría que es inviable pensar en un sistema nacional de salud como por ejemplo tienen la mayoría de los países desarrollados o Inglaterra, que es el paradigma del Sistema Nacional de Salud, por la propia historia y trayectoria y la propia cultura en la Argentina. Hoy pero lamentablemente convivimos con un sistema con una gran fragmentación y segmentación. Lo que hay que hacer es articularlo, es integrarlo, es aprovechar las fortalezas. Aún dentro de este esquema hay muchísima oportunidad de mejora. Bueno, aprovechando un poco su costado político, en esto también tiene que ver los acuerdos y consensos que se alcancen entre nación y provincias. Totalmente. La Argentina es un Estado federal, es un mandato constitucional donde las provincias no delegan la atención de la salud en la nación. Pero esto no quiere decir que la nación no pueda tener lo que se llama poder de rectoría para poder apoyar la implementación de programas nacionales. Y esto requiere una relación nación-provincias mucho más dinámica de la que hoy existe. No podemos tener las provincias separadas, cada una, digamos, haciendo, digamos, cosas diferentes, porque eso, digamos, conspira contra la equidad, conspira contra la eficiencia y conspira contra la calidad. Y hace los sistemas de salud muy poco sustentables. Desde Juntos por el Cambio, que yo estoy en este momento coordinando la Comisión de Salud de todos Juntos por el Cambio, que reúne las fundaciones del radicalismo, del PRO, de la coalición cívica del peronismo republicano, uno de los objetivos centrales,
uno de los ejes programáticos es la ampliación de la cobertura universal en nuestro país. Bien, está visitando una universidad que tiene una de las escuelas más importantes de ciencias de la salud. Quisiera que nos hiciera una reflexión sobre los déficits que tiene nuestro país en algunos rubros, o disciplinas, mejor dicho, como podría ser enfermería, medicina y otras. El tema, otro de los ejes, nosotros tenemos 4 grandes ejes sobre los que estamos trabajando para prepararnos para gobernar el año próximo. Uno de ellos son los recursos humanos. Y acá tenemos un serio problema de déficit de recursos humanos, por ejemplo, en las especialidades médicas críticas. Estoy hablando de medicina familiar y general, pediatría, neonatología, terapia intensiva, anestesiología y ni que hablar de enfermería. Y eso, digamos, condiciona muchísimo, digamos, la capacidad que podemos dar de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Y definitivamente acá tenemos un problema que es multidimensional: bajos salarios, desmotivación, ni que hablar después de la pandemia, falta de carrera profesional, falta de incentivos, y no estoy hablando de incentivos económicos nada más. Y esto es un tema, hay muchas cuestiones generacionales también. Es decir, hay que repensar la estructura de recursos humanos, porque esto yo te diría que es una suerte de espada de Damocles sobre nuestras cabezas, que puede llegar a poner en crisis, que ya lo está poniendo en crisis al sistema de salud, y ni que hablar en los próximos años. Usted nombró recién el tema de la pandemia y con esto cerramos porque sé que tiene una exposición. En los países desarrollados pudimos ver que han estado trabajando mucho en lo que es el monitoreo, la observación de las secuelas del COVID-19. Sin embargo, en nuestro país pareciera ser que esa es una materia pendiente. La verdad, para ser honesto, se conoce muy poco sobre eso. Por supuesto que hay estudios donde aparentemente existen muchos pacientes, personas que han sufrido COVID y que han quedado con algunas secuelas, lo que se llama COVID largo, pero la verdad es que todavía hay muy poco conocimiento sólido al respecto. O sea, es muy difícil en este momento decir, bueno, ¿qué es lo que nos ha dejado el COVID? Yo te diría, alertaría sobre lo que nos dejó el COVID en función de la desatención que sufrimos durante 2 años por lo menos de las enfermedades crónicas, de la prevención y control de las enfermedades crónicas en nuestro país. Estoy hablándote, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular y sus factores de riesgo: hipertensión, diabetes, cáncer y sobre todo los padecimientos de salud mental. Ese es el principal problema que nos está dejando el COVID después de 2 años de pandemia. Doctor, le agradezco mucho su presencia y por último, bueno sería que este tema en el que usted está trabajando se convirtiera en una política de Estado, más allá de la grieta, ¿no? Bueno, la idea es esa y la verdad que yo lamento muchísimo. Mira, yo recuerdo un día antes, yo me fui unas semanas antes, digamos, cuando era secretario de gobierno, pero recuerdo haberme reunido con el que iba a ser el ministro Ginés González García y textualmente le dije, mira, porque avanzamos muchísimo en ampliación de cobertura efectiva nosotros en nuestra gestión, que a veces está como invisibilizado, pero fue tal vez el objetivo más importante y el logro más importante de la gestión. Le dije, mira, vos podés recoger, si seguís esto, todos los frutos. Porque esto debe ser una política de Estado, tal como nosotros la habíamos tomado como política de Estado, porque muchas de las cosas que yo impulsé y que profundicé venían también de la gestión anterior. Sin embargo, discontinuaron prácticamente todo. Es hora de que nos pongamos a pensar que las políticas de Estado tienen que trascender los gobiernos, justamente porque son políticas de largo plazo. Le pido un último saludo a la comunidad de Villa Mercedes en general y a la universidad en particular. Bueno, para mí es un enorme placer estar acá. Es una deuda además, porque yo recuerdo cuando era ministro que estuve a punto de venir a la universidad y en aquel entonces no pude. Así que estoy muy contento de estar acá y espero poder, digamos, seguir disfrutando de la compañía de todos. Muchas gracias.